Y ahora, pues la semana pasada ya el gobierno envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que pretende no reformar la ley anterior como lo hizo el gobierno de Lenín Moreno, sino derogar la ley y conservar cierta parte del articulado, pero además, por ejemplo, también intenta derogar algunas de las figuras del Código Penal que se utilizan para perseguir al periodismo. Claro, claro. Mira, nosotros por aquí, pues sabrás tú que estamos muy preocupados. Es una elección para muchos, la mayoría, el 70% del país no votó por ninguno de los dos candidatos que están en carrera en este momento. Y estamos preocupados, claro, porque en el ideario del partido del señor Castillo se habla de una ley que regula los medios de comunicación, de eliminar lo que ellos consideran programas basura, que son básicamente programas de entretenimiento, llamémosle frívolo si quieres, lo que quieras, pero bueno, la libertad está en el televidente en ver si ve una u otra opción, ¿no es verdad? Ya luego, con la segunda vuelta, la cosa se ha ido morigerando y se ha ido como suele ocurrir, ¿no? Se corren un poco más al centro y todo lo demás. Con la experiencia ecuatoriana, ¿qué nos puedes decir con estos dos tópicos? Luego te menciono otros que vienen del pasado, más bien del fujimorismo, pero primero estos dos tópicos que tú escuchas, ¿qué te dicen a ti? ¿Qué ruido te hacen? Efectivamente, el candidato Castillo tiene o ha tenido posturas y discursos y que han mencionado la intención de aplicar un sistema de control de contenidos o control de la regulación de la comunicación, la llaman, como lo hizo el gobierno de Rafael Correa. De la experiencia ecuatoriana hay muchísimo que contar. Pero definitivamente lo que hubo y lo que se instaló de manera muy ordenada fue un sistema de control de contenidos y de control de la información que se instauró en el Estado y que empezó pues con un discurso de estigmatización en contra de la prensa, pero no quedó ahí. Se pusieron normas constitucionales que, por ejemplo, empezaron a regular a la comunicación como un servicio público, lo que le dio al Estado la potestad de pues controlar todo el sector de la comunicación como si fuera un servicio de agua potable o un servicio de luz eléctrica, por ejemplo, y así se impuso la ley de comunicación y a la vez toda una serie de normas secundarias de aspectos laborales, tributarios, financieros, que además se acompañó con el hostigamiento directo de los anunciantes privados de los medios de comunicación independientes. Entonces sí fue un sistema de acoso y de estrangulamiento especialmente al modelo financiero de la prensa independiente, lo que pues terminó eventualmente con el cierre de algunos medios y con una actitud de absoluta autocensura por parte de muchos periodistas. Bueno, eso por un lado, como te decía, en el ideario del partido del señor Castillo existen estos dos tópicos que son sin duda preocupantes, pero también durante la campaña, en la segunda vuelta, el señor Castillo ha levantado la voz contra quienes conducimos programas periodísticos, que va a revelar nuestros sueldos. Y lo otro es que la señora Fujimori representa a un gobierno como el de su padre, que pues creo que ya la historia está por demás sabida, ¿no? Controló los medios, sobornó a los dueños. Hubo toda una situación desastrosa con la prensa durante los 90, ¿no? Y además de ataques a periodistas independientes. Es decir, te darás cuenta que la situación en este momento en la prensa es preocupante. La señora Fujimori dice que no va a repetir los errores de su padre. Bueno, es una promesa de campaña. Pero, como te digo, en el otro lado también existe esa otra preocupación. Correa siempre ha sido hostil, fue crecientemente hostil con la prensa, ¿no? Ya al final era absolutamente desenfadado, ahora creo que tiene un programa de televisión y él mismo lo conduce, ¿no? Y levanta la voz como él siempre suele hacerlo. Mira, es una pregunta honesta, además de vecinos, ¿no? De latinoamericanos, en fin, hermanos latinoamericanos. ¿Cómo nos ven desde el Ecuador con toda esta incertidumbre, ah? Mira, sin querer pues opinar en cosas que no nos compete y con el respeto que le tiene una nación a la otra y el periodismo de un lado al otro, ¿no? Ambas posiciones son complejas. Definitivamente cualquier discurso
político que vaya en contra de las libertades en general. Y esto no es muy importante entender que esto no es un tema de defender a la empresa privada o a los medios de comunicación privados o a ciertos medios establecidos o tradicionales, como suelen llamarse, sino es un tema de que la población entienda que es la defensa de las libertades. Y la libertad de expresión es nuestra libertad más fundamental, que como ciudadanos nos va a permitir emitir todo tipo de opiniones para con los gobernantes de turno, para con la oposición, y cualquier intento por controlar al periodismo acaba eventualmente convirtiéndose en una herramienta de controlar también la información del ciudadano, porque hoy en día cualquier ciudadano pues emite sus opiniones, emite la información que resulta a veces muy útil incluso para las investigaciones periodísticas a través de, por ejemplo, redes sociales o incluso a través de cartas al director o opiniones en columnas de prensa y demás. Entonces, yo creo que una de las experiencias que como país creo que no alcanzamos a ver cuando Rafael Correa ascendía en el poder y cuando empezó a radicalizar su discurso en contra primero de la prensa establecida y la prensa independiente, y luego fue a los periodistas individuales, y pues luego fue a perseguir ciudadanos y fue a perseguir movimientos de protesta, fue a perseguir estudiantes que salían afuera de un colegio para protestar pues alguna medida con la que no estaban de acuerdo. Y algo que como sociedad nosotros no alcanzamos a ver es que esto se iba a convertir en un ataque contra la libertad del ciudadano. Y eso sí es una experiencia que pues yo la repito mucho cuando hablo con colegas peruanos, porque definitivamente es algo que empieza por las cabezas. Una vez que neutralizan a las voces incómodas, van a ir por las siguientes voces incómodas, hasta controlar todas las que puedan. Y esto es algo que, si bien pues mencionas lo que pasó en el gobierno del papá de la actual candidata Keiko Fujimori, también era una época en la que no existían redes sociales. Entonces, comparar y extrapolar esa experiencia con lo de hoy es muy difícil, pero lo que sí podemos ver es la experiencia palpable de lo que ha pasado en países como Venezuela, lo que pasa en Nicaragua hoy en día, mucho de lo que pasó en Ecuador, y es todo este sistema de una ideología que viene muy organizada, muy documentada y con mucho dinero, que es esta ideología que le llaman del siglo XXI y que apoya candidatos de manera muy frontal. Claro. Vemos en Venezuela el exterminio total de las libertades, especialmente de la libertad de expresión de los ciudadanos, de los medios, y te digo, para nosotros, y yo como periodista, como ciudadana, me da pánico poder, como te digo, con la confianza de colegas, pensar que tú tengas que criar a tus hijos en un país sin libertades, pues es algo que no se le desea a nadie. Y esa es la experiencia de la cual nosotros como ecuatorianos sí sentimos que logramos, por lo menos con esta elección, más allá de los defectos y cómo la prensa tendrá que ser muy crítica del gobierno de Guillermo Lasso, pero por lo menos es una salida frente a la opción de una absoluta cortapisa a la libertad de expresión. Gabriela Vivanco es directora del diario La Hora del Ecuador y ha estado con nosotros compartiendo, mirándonos nosotros un poco en el espejo de un país tan querido y vecino como es el Ecuador. Un abrazo a la distancia, Gabriela, que estés muy bien. Muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Hasta pronto. La experiencia ecuatoriana con nuestra colega Gabriela Vivanco, y nos hemos mirado un poco, ¿no?, en los espejos de subjetivas o puntos de vista internacionales, que siempre es bueno en un momento como este, tan bien. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. La sala situacional del MINSA nos dice que tenemos 3.261 casos nuevos de coronavirus. De esos 3.261, 1.362 corresponden a las últimas 24 horas. Se han tomado 55.835 pruebas. Tenemos en total 11.073 pacientes hospitalizados con COVID-19. Ha bajado 117 el número de pacientes en relación a la cifra anterior. En UCI, 2.654 personas. Se mantiene en la misma cifra y se reportan 438 fallecidos.
242 corresponden a las últimas 24 horas. Recuerden que estamos sincerando las cifras de fallecimiento por COVID-19. En total son 185.380 peruanos y peruanas que han muerto por coronavirus. 185.380. Se han recuperado 4.553 personas. Tenemos vacunados con la primera dosis hoy 44.952 personas. Con la segunda dosis hoy 21.441 personas. El total de vacunados nuevos con